Pero raramente me invitan a conferencias sobre los temas en que yo trabajé como académico durante tantos años. Yo, habrán visto en mi biografía, dirigí un instituto de estudios de Estados Unidos alguna vez, en México, y la verdad es que es muy impresionante cuando uno habla de estos temas, ver cómo también la realidad cambia no solamente en Chile, sino en el mundo, sino también en los objetos de estudio que uno tiene, ¿no? Y lo mucho que tiene que seguir haciendo para mantenerse al día respecto de lo que va pasando en esos países. Y creo que es importante mantenerse al día en la elección norteamericana. Hace pocas semanas un periodista, un famoso periodista norteamericano, periodista de otras épocas, tiene 96 años, imagínense ustedes, escribió un artículo en la revista de New Yorker diciendo voy a participar de nuevo en una elección, no sé usted qué dice, por número, en la 40 elección a la cual voto en mi vida, y debe ser la más importante en que he participado nunca. Yo francamente no estoy tan seguro de que sea así. Creo que tal vez las características de la elección norteamericana han hecho que se ponga de relieve una serie de crisis y problemas que vive la sociedad norteamericana y que seguramente que pueden desembocar en una elección, en una decisión insólita, poco esperada, como se ha dicho aquí, que pueden mantener una cierta continuidad, pero que no serán lo último que escucharemos de este proceso que se vive en Estados Unidos. Por eso creo que cuando me sugirieron esta charla, yo dije que yo quería hablar no de la elección norteamericana ni de todo lo que pasa en Estados Unidos, sino que lo que yo llamo algunas claves para entender la elección de Estados Unidos. Algunas claves son más conocidas, otras menos, algunas han sido desarrolladas y otras desarrolladas más, otras menos, y probablemente alguna elegiría algunas nuevas. Creo que pero yo por lo menos voy a tratar de desarrollar unas 6 o 7 en el breve tiempo que tengo. Lo primero que hay que recordar es que aquí, y lo dijo el doctor que me precedía, en esta elección uno de los candidatos era completamente inesperado y la otra candidata era por el contrario muy esperada y estuvo a punto de perder en las primarias también. O sea, estamos hablando no de una rivalidad entre demócratas. Estamos hablando de un señor que es un senador independiente de un muy pequeño estado de los Estados Unidos y que se inscribió en el Partido Demócrata para postular y se desinscribió del Partido Demócrata al día siguiente de que fue elegida la señora Clinton. Bernie Sanders nunca le ocultó a nadie que él no había sido nunca militante del Partido Demócrata. Por el contrario, creo que lo exhibía casi como una forma de contrastarse con el liderazgo de ese partido, probablemente casi tan despegado de sus bases como el candidato Trump. Trump no era, es decir, votó por los demócratas muchas veces en su vida. Al principio de su campaña se jactaba de haberle dado plata a la campaña del presidente Clinton. Siempre mantuvo una actitud bastante distante de los partidos. Muchas de las cosas que dice ahora son contradictorias con las que dijo antes. Bueno, ustedes siguen la prensa tanto como yo. Creo que nadie ha descrito mejor la situación de Trump que uno de sus críticos, Richard Wolff, que dice, y voy a leerlo, voy a tratar de traducirlo bien al español, dice: la belleza y el horror de Trump es que le dice a la gente lo que él cree que ellos quieren escuchar. Y su genio es saber precisamente qué es eso. Ha hecho un mejor trabajo de leer a la base del Partido Republicano que nadie en ese partido. Y se vende con él, y se vende a sí mismo con la imagen de los valores de su electorado. Ahora, eso es una cosa bien fuerte que decir, porque eso quiere decir que este señor pregona determinados valores y determinadas políticas que no son las que tenía tradicionalmente el partido republicano. Por eso es que ustedes habrán visto tantos republicanos que dicen que van a votar contra él. El tema de seguridad nacional, por ejemplo,
40 muy prominentes, digo muy prominentes especialistas y estadistas en materia internacional. Yo les digo, yo leí la lista y me pareció reconocer por lo menos a 30 de ellos. Han firmado una carta diciendo que van a votar por Hillary Clinton y que Trump sería un desastre para los Estados Unidos. Y sin embargo, la base republicana en las encuestas aparece votando por la base republicana y muchos independientes, por cierto. Cuando hablamos de base republicana y base demócrata no son la mayoría del país. Pero los republicanos de base parecen tan dispuestos a votar por Trump como lo estuvieron por algún candidato anterior. Y en el caso de Clinton hay una situación relativamente parecida. O sea, la primaria erosionó la base de Hillary Clinton, que era la candidata indiscutida hasta el punto que nadie seriamente se presentó contra ella hasta que apareció Bernie Sanders, hasta el punto de que en algún momento incluso se habló de que tal vez no fuera la mejor candidata, que podía perder, etc. Ella ciertamente, sin embargo, se mantuvo fiel a la base demócrata tradicional, vamos a ver eso, pero por lo menos al liderazgo demócrata tradicional, y con eso obtuvo su nominación. Son relativamente distintos en ese sentido, pero ambos, la selección de ambos, y el hecho de que, las encuestas después de los debates no hay que considerarlas, porque son muy poco exactas, ¿no? Pero que el debate de vicepresidentes, es decir, recién anoche, unos dijeran que votaban por Trump, otros dijeron que votaran por Clinton, y la gran mayoría dijo que no votaba por ninguno de los dos. Entonces, tenemos dos candidatos que tienen menos niveles de popularidad que de impopularidad. Le cargan a más gente que a la que le gustan. Eso es raro en una elección. Ahora, entonces la pregunta es, si no vivimos aquí una crisis también, y esta palabra puede resultar familiares, una crisis de un sistema político y de un sistema de partidos que de alguna manera no se va a terminar a otra. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir cuando... Eso es lo que quiero decir cuando digo que no es necesariamente la elección más crucial. De pronto la elección más crucial puede ser la próxima. O esta, no sé, no lo sabemos, no es tan cierto. Porque además, como voy a decir después, el sistema político norteamericano tiene forma de ponerse a cubierto de giros excesivos y problemas excesivos, por consiguiente, ni todas las cosas que promete Clinton, ni todas las cosas que promete Trump van a ser necesariamente cumplidas y van a pasar siquiera la barrera del primer comité parlamentario que las tenga que revisar. Dicho lo cual, yo me quiero referir esto, como digo acá, lo que yo creo que son temas claves para entender, para que nosotros entendamos lo que pasa en Estados Unidos. Parto de la base que ustedes conocen más o menos cómo es el sistema. Es un sistema en que 50 estados, y estos son estados propiamente autónomos, ¿eh? No es cosa de que los Estados Unidos... Alguien dijo de la Unión Europea que el único problema de la Unión Europea era que no era un conglomerado como Estados Unidos, el que todo el mundo conserva de alguna manera una cierta autonomía para una serie de cosas internas y todos eligen una autoridad tremendamente poderosa, porque esa autoridad tiene encargada la defensa, tiene encargada las relaciones internacionales, tiene encargado el comercio internacional y crecientemente a lo largo de la historia ha ido adquiriendo más potestad en el terreno de la justicia. Es como yo diría que el presidente de los Estados Unidos en esa manera, sin decirlo, es como el presidente de Francia, ese régimen que... La única diferencia es que el gobierno ya cotidiano en Francia lo hace un primer ministro y en Estados Unidos lo hacen 50 gobernadores. Y eso los hace muy autónomos para elegir, ¿eh? Los hace muy autónomos para elegir. Ahí no hay, como en algún país vecino nuestro, un sistema federal en que el gobernador depende de que el presidente le dé plata. O sea, los señores electores, los ciudadanos del estado de Oklahoma pueden darse el lujo de votar por un 86-84% en contra de Barack Obama durante sus primeras elecciones. Igual el estado de Oklahoma tiene su propia economía y se sigue manejando. Y comercia fundamentalmente, primariamente con los demás estados de los Estados Unidos, dicho sea de paso, porque esa es otra particularidad. Estados Unidos dependerá hoy día bastante más que antes de su comercio exterior, pero depende todavía fundamentalmente del comercio que desarrollan los estados entre sí. O sea, este es un estado probablemente federal, con estados dotados de recursos y ciertamente con una sola política financiera que permite que el Estado central balancee de alguna manera la situación en el país de manera que ningún Estado vaya necesariamente a la quiebra, aunque algunos sí han ido, porque, repito, tienen todavía mucha autonomía.
Esos eligen electores, no eligen a los presidentes. Ellos eligen un número de electores, pero de una manera mecánica. Cada estado elige sus electores y todos esos electores tienen que votar por el candidato que ganó. Por eso alguien dijo que se podría sacar una cuenta y mostrar que se puede ganar una elección norteamericana con el 26% de los votos, de los que votan. Si, es que si gana por un 50 más 1 en un número suficiente de estados como para obtener mayoría de delegados. Y los delegados, por cierto, dependen del número de personas, de los habitantes del estado mismo. Son 537, si no me equivoco, que es la suma de 100 senadores más 435 diputados, más dos del Distrito de Columbia, de Washington, que no elige parlamentarios, pero sí elige presidente de la República. O sea, ustedes tienen que sacar una suma, tienen que ganar una suma de estados que dé la mitad de 537. Con eso es elegido presidente de Estados Unidos, más allá de si tienen más votos o menos votos. Han habido varios casos. El más notable, el presidente Grover Cleveland, a fines de los años del siglo XIX, la última mitad del siglo XIX, que hizo dos cosas que pocos han hecho. Primero ganó una elección y después perdió la siguiente y después ganó la que sigue. Es el único que ha sido reelegido, no sucesivamente. Pero además él fue el primero que mostró que se perdía teniendo un número mucho mayor de votos populares, pues. Porque cuando perdió la elección sacó mucho más votos que su contrincante, pero los estados que elige, esto fue decidido por un grupo de estados en que el contrincante sacó los votos necesarios para ser elegido. Así que sigan ustedes la elección norteamericana paso a paso, porque pueden producirse cosas curiosas en ese sentido. De hecho, Gore y Bush sí que estuvieron prácticamente al filo no solamente electoral, sino al filo también del número de votos. Y podría ocurrir, es un pronóstico que se hace, que uno de los candidatos gane más votos electorales y el otro candidato, gane más votos populares y sin embargo sea elegido por el otro por más votos electorales. Y por último, además hay que recordar que hay un par de candidatos independientes que están ahí, que también hacen ruido. Ustedes recordarán en la historia de Bush y Gore. Bush le ganó a Gore por 500 votos en el estado de Florida y con eso consiguió ser elegido. Sacaron casi exactamente el mismo número de votos y un candidato llamado Ralph Nader, que solamente era votado por gente que habría votado por el Partido Demócrata. Sacó 2%. Nada, no sacó nada, 2%. Pero con ese 2% seguramente Al Gore habría ganado la presidencia de Estados Unidos. El caso de la victoria del presidente Clinton es más evidente todavía. Clinton le ganó al presidente George Bush, padre, quien iba a la reelección, porque un magnate llamado Ross Perot sacó el 19% de la votación nacional, que seguramente habría ido mayoritariamente al presidente Bush. Por lo tanto, hay que mirar también los candidatos independientes. Miren los estados, no miren los resultados nacionales. Yo una vez en la OEA quise contratar para la sección nuestra de observación electoral, de seguimiento electoral. Esto es una buena sistema de misiones electorales a una señora que conversó largamente conmigo, norteamericana, y me explicó que en realidad ella no podía aceptar mi nominación o mi ofrecimiento porque era el último miembro que quedaba activo de la Junta Electoral Nacional Norteamericana. Los demás ni se habían molestado en nombrarlo. Simplemente la noche de la elección se suma cómo cada uno ganó, o sea, quién ganó en cada estado y cuántos votos electorales tiene. Y desde ese punto de vista, hoy día los pronósticos parecen apuntar mucho mejor hacia la señora Clinton que hacia el señor Trump, a pesar de que, como usted ha dicho recién, las encuestas nos están dando muchas sorpresas últimamente. La señora Clinton está ganando en la mayor parte de los estados que importan. Hay una cantidad de estados que llamamos de umbral, que Trump tendría que ganarlos todos para poder cuestionar la elección. Son 8 o 9 estados. Las elecciones, como ustedes saben, son muy costosas. Hace tiempo atrás la Corte Suprema de los Estados Unidos dijo que no había límites a lo que se podía contribuir por particulares a las campañas. Y por lo tanto la cantidad de plata que se gasta es inmensa.
antes de la elección del presidente Obama, regía todavía rige, pero había una ley, se usaba mucho una ley que le daba a cada presidente una suma, póngase usted, $70 millones para su campaña final. El que quiere ocuparla lo ocupa, el que no quiere ocuparla no lo ocupa. El presidente Obama fue el primero que dijo que no la iba a ocupar y juntó bastante más del doble de esa cifra. Su contrincante también, dicho sea de paso. Por lo tanto, ya no existe el límite al gasto de campaña, todo el mundo, nadie postula al financiamiento público, todos saben recoger plata privada y la mayor parte de esa plata privada va a estos estados de umbral. La verdad es que la campaña de California, la de Texas o la de Nueva York, que supuestamente son los 3 mayores estados de Estados Unidos, es bastante menos reñida que las campañas de otros, porque todo el mundo sabe que en California y en Nueva York van a ganar los demócratas o el candidato demócrata y el republicano en Texas. Por tanto, no tienen tanto interés. Menos mal, ¿no? Porque si realmente se disputaran en serio todos los estados en la candidatura presidencial, las cantidades de dinero que se gastarían serían absolutamente astronómicas, sobre todo después del fallo de la Corte Suprema. Bueno, ¿qué es lo que está detrás de esta elección? Yo creo que la primera clave a la cual yo me referiría es de dónde venimos, o sea, de qué estado, de qué sujeto estamos hablando. Y cómo ha cambiado ese sujeto en los últimos 40, 50 años. La verdad es que cuando se habla de la hegemonía norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial, se habla de una cosa muy material, muy concreta. Estados Unidos pasó en esa época a tener el 50% de la producción industrial del mundo en su territorio. O sea, la mitad de la economía mundial en Estados Unidos. Esto tenía que ver, por cierto, con la destrucción de Europa, en la guerra, con las crisis, con las cantidades de víctimas. Fíjense ustedes que en la antigua Unión Soviética murieron alrededor de 20 millones de personas en la guerra. En Alemania deben haber sido unas 10, en Polonia unas 8. En Estados Unidos, los soldados norteamericanos que combatieron en la guerra murieron 365.000 y todo fuera de su país, Es en la guerra donde se encontró el pleno empleo. Y es allí donde Estados Unidos pasó a predominar, yo diría, no solamente desde un punto de vista económico, como ya lo he dicho, también desde un punto de vista militar, es el país que primero ganó la carrera nuclear y la carrera misilística, y también desde un punto de vista político. Desde un punto de vista político porque finalmente para muchos en el mundo, Estados Unidos era la democracia que había confrontado con éxito al fascismo y al comunismo. Y eso le da a Estados Unidos una legitimidad enorme, de la cual disfrutó durante muchos años. Yo diría por lo menos unos 25 años, un poco más. Y claro, esto hizo que muchas cuestiones fueran postergadas. O sea, hay un libro, lo tengo ahí, de Walter Russell Mead, que recomiendo, se llama Providencia Especial. Si tenemos tiempo al final le cuento por qué se llama así, pero en fin, tiene un nombre raro, Providencia Especial, que dice que desarrolla 4 enfoques de la política exterior norteamericana. Dice que uno es el enfoque hamiltoniano, que llama él, en que la alianza entre el Estado y el gran capital es central para integrar política exterior y política doméstica. El wilsoniano, que promueve más bien la obligación moral de desarrollar valores democráticos y sociales en el mundo, creando una comunidad internacional regida por el derecho, dice. El jeffersoniano, que dice que Estados Unidos tendría que dedicarse menos a promover la democracia en el exterior y más bien a salvaguardar la democracia en su propio país. Y el jacksoniano, para el cual el único objetivo finalmente debe ser la seguridad. Este es un debate que ustedes se dan cuenta hoy día, por eso me voy a referir, es muy válido hoy. Pero entre el año 45 y el año 70 ese debate no existía. Y todas estas cosas se podían hacer al mismo tiempo. O sea, el poder de Estados Unidos era incontrarrestable y por lo tanto, de alguna manera uno podía al mismo tiempo promover los grandes valores de la democracia, asegurar su propia seguridad, o sea, asegurarse su propia seguridad, promover su industria en el extranjero, promover la democracia en el exterior, crear una comunidad internacional regida por el derecho, y de hecho Estados Unidos creó esa comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial.
en Bretton Woods para el plan económico, en San Francisco con la Carta de Naciones Unidas y un conjunto de organizaciones internacionales que de alguna manera estaban destinadas a mantener un sistema internacional global por primera vez que tenía una potencia indiscutida. O sea, yo diría que eso en alguna época se cuestionó mucho, se decía, no, es que hay dos superpotencias, en realidad la Unión Soviética sería un fenómeno más de la posguerra que de la guerra misma. No tenía la capacidad para confrontar eso. Nunca la tuvo en realidad, según se demostró después. Pero nunca, o sea, finalmente era tal vez interesante como el enemigo al cual había que confrontar. Y Estados Unidos tuvo por esos años que empezaron a cesar, sin embargo, hacia fines de los 70. Pues hacia fines de los 70, usted hablaba del debate acerca de la decadencia. Yo creo en las decadencias. Yo creo que los estados, los sistemas decaen. Pero la verdad es que, como siempre le decía a mis alumnos, Tiberio Graco perdió el poder en la República Romana en el 133 a.C., fecha que se indica como el comienzo de la decadencia de la República Romana, y Julio César se hizo del poder creo que el año 33, pues. O sea, pasaron 100 años en esta decadencia, ahora estamos hablando de una cosa chica. Los imperios decaen en más tiempo, se demoran más tiempo en decaer, no se revientan de golpe, salvo que haya un conflicto muy grave que los saque de su equilibrio. Por lo tanto, yo creo que efectivamente se puede hablar de decadencia y se puede hablar por muchos años de decadencia. Estados Unidos hoy día sigue siendo, entre paréntesis, como la cuarta parte de la economía mundial, lo cual no está mal, no está mal. Ahora, el primer debate sobre la decadencia nació a fines de los 70. Por tres razones fundamentales, tres crisis que se vivieron al mismo tiempo. Primero, la crisis internacional. O sea, en ese momento se acuña el concepto del llamado de política interméstica, que era internacional, pero tenía efecto doméstico con la guerra de Vietnam. O sea, las aventuras externas pasan a tener un costo interno, no solamente un costo económico, no necesariamente, sino que un costo social y político interno, y genera una crisis, genera todo un movimiento, algo que es difícil de manejar. No es lo que pasó después, no es la derrota. El problema es el conflicto mismo y la crisis que genera, sobre todo en la juventud norteamericana. El segundo, sin embargo, fue la crisis económica, la crisis financiera. Bueno, la crisis, el llamado proyecto de la gran sociedad del presidente Johnson. Lyndon Johnson, culpado siempre como un gran, por así decirlo, muy negativamente por la guerra de Vietnam y todo lo demás, es sin duda el presidente más progresista de los Estados Unidos en este siglo. La cantidad de reformas sociales que él impulsó, desde el Medicare hasta los sistemas de la construcción de vivienda, hasta la educación, hasta la política, digamos, de discriminación positiva en materia educacional, hasta la integración de los colegios, etcétera, fue una cosa que fue muy fuerte en Estados Unidos, pero que provocó crisis sociales de carácter importante. Fuertes crisis sociales, sobre todo en el sur de los Estados Unidos. Y por último, lo que James O'Connor llamó la crisis fiscal del Estado. No se pueden hacer las cosas, en el fondo lo que dice O'Connor es, no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. No se puede ser potencia mundial de esta envergadura, sostener el sistema mundial que estamos sosteniendo y al mismo tiempo pretender mejorar sustantivamente la vida de los norteamericanos. Algo tiene que funcionar, o algo tiene que ceder. Es la primera vez que Estados Unidos, allá por fines de los años 70, se enfrentó con la realidad de hacer opciones. Y aquí el primer debate sobre la decadencia entonces se produce con Reagan, que responde muy simplemente con una política mucho más austera, o sea, mucho más fuerte desde el punto de vista económico, con un replanteamiento de todo el New Deal, el nuevo trato de toda la política keynesiana, y que finalmente provoca dos factores que todavía juegan hasta hoy día: la ruptura del poder sindical y la rebaja de impuestos sustantivos a los sectores más poderosos. Pero efectivamente, cuando empieza a producirse todo este proceso, las tasas impositivas, pasados los X millones de dólares, no recuerdo cuánto era el equivalente, pero pasados los 5 millones de dólares de hoy, el millón de dólares de hoy al año, el millón de dólares de hoy al año, eran progresivas hasta el 80%. En lo que iba más adelante, no en el primer millón, sino en lo que había más adelante. Hoy día no son superiores al 40%.
A pesar de que los norteamericanos todavía encuentran que pagan demasiados impuestos, las tasas impositivas son hoy día inferiores a la mitad en realidad de lo que eran antes de Reagan. Y eso, claro, reanimó la economía norteamericana, reanimó la inversión por un tiempo. El capitalismo norteamericano siempre ha sido muy resiliente, muy fuerte, por lo tanto, al final tiende a surgir de nuevo, superó la crisis económica y creó entonces esta nueva situación, que sin embargo mantuvo la ausencia de un consenso. El fin de la Guerra Fría no es una clave, el fin de la Guerra Fría es como, algunos la han asignado al triunfo de la política de Reagan, probablemente por la vía armamentista la Unión Soviética no tenía ninguna posibilidad de llegar a ninguna parte, a la bancarrota, pero mantuvo por un cierto tiempo un cierto predominio, pero en lo militar y en el problema global, pero el tema de la ruptura de los consensos económicos internos pasó a ser muy fundamental. Hasta el punto que Bush perdió la elección, como decían. Imagínense, el ganador de la Guerra Fría, que además había formado la mayor coalición de la historia de Estados Unidos para combatir la primera guerra de Irak, perdió las elecciones y se la ganó el gobernador de Arkansas, personaje no muy conocido, que sin embargo tenía un letrero en su oficina que todos recordamos y que decía: es la economía estúpido. O sea, la crisis económica que afectó esos años, la llamada crisis fiscal del Estado, todos ciertamente son muy claves, son muy fundamentales para entender esto. Y esta sensación de sectores importantes de la sociedad norteamericana de que mientras su país sigue importante de manera fundamental en el mundo, se sigue desarrollando, etc., ellos van saliendo como los perdedores de esta situación. Un tercer punto clave es que, sin embargo, esa crisis de los 80 fue superada, no en el periodo de Reagan, fue superada en el periodo siguiente. Esto fue muy interesante porque yo trabajaba mucho de estos temas en esa época, fines de los 80, comienzos de los 90, y fue muy impactante la manera en que se transformó la visión de Estados Unidos en el mundo, desde una especie de incipiente segundo debate sobre la decadencia. Al final de Reagan hubo un germen de un segundo debate sobre la decadencia, que se terminó por completo con el fin de la Guerra Fría, por cierto, y con el Internet. Cuando digo el Internet, digo que fue todo un desarrollo inmenso de tecnología que concluyó esta discusión de si Estados Unidos, de si Japón y Europa Occidental iban a superar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. La verdad es que tal como pronostican muchos autores, como dicen muchos autores, la superioridad tecnológica es lo fundamental en el mundo de hoy. Y como aparece por los años 94, 93, 94, estábamos todos hablando de que había una sola potencia en el mundo. Los debates sobre la decadencia se habían concluido, los debates sobre la superioridad también. Se hablaba de un mundo unipolar. Francis Fukuyama nos decía que la historia había terminado, que la historia como la conocíamos, la historia de las guerras, la historia de los conflictos, etcétera, y que ahora este va a ser una contienda legítima, legal, correcta, entre distintos bloques económicos que disputaban una superioridad económica, pero nunca una superioridad global. Yo recuerdo esos años, son los años de la ronda Uruguay del GATT, de los grandes acuerdos económicos, etc. Hubo por un tiempo un resurgimiento de Estados Unidos. Pero no cabe ninguna duda que había un par de asuntos en los cuales este predominio se establecía, pero que era muy difícil de superar. Y yo creo que el primer fenómeno que es importante entender, se atiende poco a esto. En Chile se habla mucho de esto como si pasara en Chile nomás, en Estados Unidos pasó de manera mucho peor. El año 1977 o 78, cuando se empezó a hablar de la crisis fiscal del Estado, de la decadencia, etcétera, etcétera, se rebajaron los impuestos, se terminó el poder sindical, todo lo demás. El 1% de los norteamericanos se llevaba el 9% del ingreso nacional. El año 1970, el año 2007, o sea, exactamente 30 años después,
el 1% de los norteamericanos se llevaba el 23,5% del ingreso nacional. Y si ustedes miran las últimas estadísticas, pasa una cosa bastante curiosa. Aumentaron los millonarios en Estados Unidos. Aumentaron los millonarios, la población crece, y aumentaron los pobres. Lo único que ha disminuido son la clase media, que es como el arquetipo de la sociedad norteamericana. La clase media, yo diría que es casi un invento norteamericano. Hoy día no es lo que era, es una realidad. Y la desigualdad, yo creo que se provoca en la sociedad a partir de los cambios económicos de los años 80, ciertamente han traído un fuerte impacto. Ahora, es a partir de esos años, puede ser un fenómeno natural. De hecho, John Maynard Keynes, ustedes conocen a Keynes, en el último capítulo de su famosa teoría general, el empleo, el interés y el dinero, dice que el mercado soluciona todos los problemas, menos el pleno empleo y la distribución del ingreso. Y naturalmente, cuando se deja toda esa cosa puramente al mercado, la repercusión es obvia, y eso ocurrió mucho, no solo en los años de Reagan, también en los años después, en que mucha gente dentro de los Estados Unidos se sintió profundamente abandonada por este estado de bienestar que sus padres habían contribuido, que ellos habían contribuido a crear, todavía estaban ahí. Entonces yo creo que el tema de la crisis de la desigualdad ciertamente es un problema, también una clave muy fundamental. Si ustedes lean, yo nuevamente en la misma revista que mencionaba, no en el mismo número, pero en otro número del New Yorker, hay una descripción de lo que pasa, de cómo se desarrollan las cosas en el estado de West Virginia, de Virginia Occidental. En West Virginia es un estado eminentemente demócrata. Todos sus trabajadores tienen grandes industrias del carbón y de otras cosas, votados por los demócratas, son hijos del New Deal. Antes de eso, incluso para que no metamos otros ingredientes, antes de eso, la única ocasión que votaron contra los demócratas o contra los otros, digamos, fue cuando votaron por Lincoln y convirtieron ese estado que habría quedado más bien en el sur de la línea que dividió el norte y el sur en la guerra civil, lo construyeron, esa parte del estado de Virginia se independizó precisamente en contra de la esclavitud. Bueno, esta vez el alcalde de Logan, West Virginia, que era una de las principales ciudades, ya informó al Partido Demócrata que la candidata Clinton no era bienvenida a su ciudad. Esto lo hizo el alcalde, o sea, no es que lo hayan hecho un grupo de ciudadanos, lo hizo el alcalde con gran beneplácito de todos. Esa es toda gente que siente que el nuevo sistema lo ha dejado atrás y son parte de los estados vulnerables, de aquellos estados que yo decía que tienen un problema, precisamente porque de alguna manera, después de muchos años de esperar que estos problemas sean superados, algunos de ellos están dispuestos a ensayar cualquier cosa. Y si algunos de ellos, por lo tanto, se veían atraídos por el socialismo de Bernie Sanders, hoy día se ven atraídos por el populismo de Donald Trump. Pero detrás, esa es una clave que es muy fundamental. Hay gente que votó siempre por los demócratas, y siente que el sistema lo ha traicionado. Y esto se une a un segundo aspecto que en realidad debería una clave más, que es lo que yo llamo los límites del melting pot. El melting pot es el crisol donde ustedes funden metales. Y los norteamericanos siempre estuvieron muy orgullosos del melting pot. No sé si ustedes han visitado la Estatua de la Libertad. Denme sus pobres, denme sus desarraigados, denme sus miserables, que vengan acá y aquí van a entrar. La verdad es que parece que eso no funcionó muy bien respecto de los afroamericanos y no funciona muy bien respecto de los latinos últimamente. Curiosamente funcionó mejor respecto de los asiáticos, pero ojo, este no es un tema nuevo. Hay una foto por ahí, una famosa foto del momento en la historia de los Estados Unidos, allá por el 1860, 70, cuando se encontraron los ferrocarriles, un lugar en el estado de Missouri, donde el Western Union se encontró con el Union Pacific y finalmente hubo ferrocarril de un lado al otro de Estados Unidos. Hay una bonita foto, están todos los obreros ahí parados en el lugar.
No hay ningún chino. La mitad de los que construyeron el ferrocarril norteamericano eran chinos, pues, y la otra mitad eran irlandeses, dicho sea de paso. O sea, el melting pot funciona, digámoslo francamente, o ha funcionado solo para algunas razas, para otras no. Entonces, como dice algún autor por aquí, que la gente que tiende a votar por Trump, muchos de ellos son buenos ciudadanos, obedientes de la ley, amantes de la democracia, racistas y xenófobos. Al mismo tiempo, eso puede ocurrir. Y eso ocurre mucho en Estados Unidos. O sea, el rechazar al inmigrante, el rechazar al desigual, no es necesariamente, no va acompañado de virtudes malvadas. O sea, la gente tiende a pensar que estamos hablando aquí en una cosa unidimensional y que todos los que se juntan en un lado tienen todas las desgracias de este mundo. No es así, no es así. Es una cantidad de gente, repito, que es importante, que siente que su modo de vida está siendo afectado sustantivamente. Si ustedes miran nuevamente las encuestas, que dan un poco arriba a Clinton y un poco abajo a Trump, van a encontrar que el único segmento en el cual Trump gana claramente es hombres blancos. En hombres blancos gana Trump la elección. Si fueran las elecciones que se hacían en nuestros países allá por el siglo XIX, ganaría Trump las elecciones. Las mujeres no votan, los negros no votan, los latinos no votan, los hombres blancos votan por Trump. 57%, no es poco, 57% no deja de ser una cantidad grande. Y en eso están claros los que siempre han sido conservadores, republicanos, si es claro que están, y que finalmente optan por seguir votando por el Partido Republicano. Pero está también sectores no conocidos de gente profundamente desarraigada y convencida de que esta sociedad le ha jugado chueco, por así decirlo. No le ha dado lo que quiere. Y repito, la definición se me olvidó decir, amantes de las armas también. Son buenos ciudadanos, perfectamente normales, trabajadores, obedientes de la ley, xenófobos, racistas y amantes de las armas. Y eso apunta muy bien Donald Trump. Donald Trump, que alguna vez dijo que estaba en contra de la venta indiscriminada de armas, pero que ciertamente, como les decía antes, él dice lo que cree que la gente quiere escuchar. Ahora, ¿hasta qué punto todos los norteamericanos quieren escuchar eso? Eso es mucho más discutible. Lo que está claro es que todos los republicanos que lo eligieron sí querían escuchar esas cosas. La clave siguiente, creo que voy a demorarme lo menos posible. La quinta clave es la crisis de confianza después del 2008. La crisis norteamericana, la crisis del 2008 reveló no solamente por así decirlo, una salida completamente de toda proporción de la especulación financiera y otras cosas que había sido permitida por políticas llevadas adelante en la década anterior. Y no le echemos la culpa a Reagan solamente de eso, ni a Bush tampoco. Eso siguió progresivamente, las hipotecas de brujas, los papeles que se transaban, es decir, el juego de la bolsa que arruinó efectivamente la economía norteamericana en un periodo, a la gente le provocó una desconfianza tremenda. Nuevamente uso palabras que ya son un poco familiares. Hay una crisis de confianza en Estados Unidos. Y esa crisis de confianza naturalmente perjudica a los que dirigieron el Estado norteamericano en sus mejores épocas. No es que estamos hablando, no es que haya estado mal antes, no. En ese momento a la gente le gustaba lo que estaban haciendo. Pero cuando se cayó la economía, y los norteamericanos son muy sensibles a la crisis económica. O sea, es muy importante. Por ejemplo, aquí en Chile, cuando uno dice que la economía anda mal, va a los restaurantes están más o menos igual de llenos. En Estados Unidos se proclamó recesión y usted encontraba mesa en todos los restaurantes. La gente deja de consumir, empieza a guardarse su plata, agranda la recesión. Y eso ocurrió en el 2008-2009. Y la recuperación, como todas las recuperaciones después de una recesión de ese tipo, primero fortalece la economía y después fortalece los empleos y los salarios. Y por lo tanto estamos en una etapa en que todavía hay mucha gente, a pesar de que Estados Unidos ha salido de la crisis mucho mejor que Europa,
Estamos en una fase en que la gente todavía siente la punzada de la economía deteriorada que vivieron algunos años atrás y naturalmente está dispuesto a recibir cualquier tipo de propuestas populistas en esta dirección. Por último la sexta clave son las insuficiencias del sistema político norteamericano. El sistema político norteamericano funciona bien cuando hay ciertos grados de consenso, cuando no dirime los conflictos, sino que los perpetúa. Siempre hay una nueva instancia a la cual acudir, siempre hay un nuevo lugar donde ir. El presidente difícilmente puede hacer cosas sin el acuerdo del Congreso. El presidente Obama probablemente perdió gran parte de su oportunidad cuando tuvo un Congreso completamente favorable en los 2 primeros años de su mandato. Eso es lo que le reprocha a los latinos, dicho sea de paso, que ahí es donde debía haber dictado una nueva legislación migratoria. Ya no lo hizo y no lo hizo. Por mucho que uno encuentre racionalidad en algunos actores, esos actores están condicionados por su electorado. Hay muchos senadores republicanos que estaban dispuestos a acompañar a la administración antes, ahora no, porque ya hemos dicho que la base republicana se apartó y se fue para otro lado completamente distinto. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que los problemas de la presidencia imperial ya no es tan imperial, es una presidencia más inmóvil, que enfrenta enormes dificultades para actuar en función de los intereses generales del país, y el Congreso es un Congreso paralizado, prácticamente no publica leyes. Estados Unidos no aprueba una ley de presupuesto hace muchos años. Y se aprueba la ley de presupuestos, es la ley de presupuesto y no la de asignación de fondos, que generalmente se demora mucho más. Ustedes han visto que el Estado norteamericano ha tenido que cerrar 2 o 3 veces en los últimos años por falta de acuerdo para financiarlo. Y la verdad es que el famoso shutdown. Y eso es una muestra de un Estado que está bastante paralizado y que requiere reforma. Además requiere reforma en este tema loco del financiamiento de la política, ¿no? Que ya da lugar a situaciones francamente increíbles, y que por lo demás fue la única bandera de Sanders. Sanders hizo su bandera un montón de cosas, era un candidato más por así decirlo, más a la izquierda que Hillary, desde luego, pero su gran tema era la reforma del sistema político, y como él decía, nos están quitando el derecho, hay un grupo de gente con dinero que nos está quitando el derecho a elegir. Y esa reforma es absolutamente necesaria. Ahora, esto es tan especial que cuando nosotros dictamos las normas, aquí en Chile, las normas sobre límites al gasto electoral, sobre financiamiento político, sobre todas esas cosas del año 2003, como que los modelos eran Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos están haciendo todas aquellas cosas que entonces limitamos, pues, o sea, no hay límites al gasto electoral, no hay necesidad de rendir cuentas, hay gente que, por así decirlo, que puede formar esto llamado los super PACs, que son fundaciones de acción política, y dar plata indiscriminadamente para candidatos más allá de cualquier límite. Entonces el sistema electoral está también bastante vencido. Y esa es otra clave que hay que mirar aquí, no tanto por los 2 candidatos que están, que no creo que tengan tanto apetito, sino por la mucha fuerza que logró Sanders en torno al tema único de la reforma del asunto electoral, del financiamiento electoral. Y finalmente, probablemente lo que es más importante para nosotros, la falta de un consenso en política exterior. Y esto es más difícil de examinar, ¿no? Porque uno generalmente examina las cosas en base a clústeres. Y esto no, o sea, la verdad es que una de las grandes cosas que descubrió Trump es que a los norteamericanos la aventura de Irak no les había gustado nada. Yo creo que el momento clave de su campaña vino en la elección de Carolina del Norte, a la cual acudió por primera vez el expresidente Bush a apoyar a su hermano, y se encontró con un Trump que lo único que hizo fue criticarlo duramente por la guerra de Irak, diciendo que eso había sido un grave error. Porque se dio cuenta que realmente esa era la... Ahora, él ha dicho que está dispuesto a bombardear a Afganistán y otra serie de cosas, ¿no? Pero, o Corea del Norte, desde luego. Pero esta idea que los norteamericanos ya no tienen
la voluntad hegemónica que decían tener antes, que querían tener antes, es una realidad. Un querido amigo mío, Carlos Rico, decía que había que distinguir entre la tentación hegemónica, la voluntad hegemónica y la capacidad hegemónica. Probablemente las tentaciones todavía existen y van a estar siempre en el discurso de los norteamericanos. Pero no cabe duda que Estados Unidos va a tener que elegir alguna de las doctrinas de política exterior de las cuales hablaba al comienzo, porque no tiene los recursos para hacerlas todas. Y en eso sí que creo que es muy distinto un candidato del otro, pero con muchas variantes, ¿no? Porque Trump parece ser más aislacionista que lo que han sido los republicanos hasta ahora. Dicho sea de paso, no olvidemos que los republicanos fueron siempre aislacionistas, ¿no? Los republicanos impidieron, casi hasta el final, la elección, digamos, el ingreso de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. El Congreso, fundamentalmente con republicanos, fue el que votó en contra de la Liga de las Naciones, obra del presidente Wilson. Y el que incluso entró muy a regañadientes, aceptó el ingreso a la Segunda Guerra Mundial solo después de Pearl Harbor. Lo que ocurre es que en el consenso de posguerra, eso se perdió. Se perdió esta tradición norteamericana que representó Robert Taft en contra de Truman alguna vez, un prócer del Partido Republicano, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, y de alguna manera no se había retomado hasta ahora. Hoy día reaparece el aislacionismo republicano, al cual yo creo que Donald Trump le apunta mejor que la élite del partido. Que en el fondo es decir, mire, y si todo esto, ¿por qué tenemos nosotros que financiar las cosas que ocurren en otra parte del mundo sin que las otros las paguen? Si los japoneses quieren defensa, dice Trump que la paguen los japoneses. Nosotros estamos dispuestos a ponérsela, pero que la paguen. Nosotros tenemos dispuestos. Ahora, yo incluso no estoy tan seguro que esté dispuesto a ponérsela o que estén dispuestos a pagarla. Por lo tanto, es muy posible que una victoria de Trump trajera un redimensionamiento de la presencia norteamericana en el mundo, a pesar de que, como digo, el candidato no es una persona de ideas muy fijas. Clinton significa una cierta continuidad en lo que hay ahora, lo que hay con Obama, de la búsqueda de nuevas alianzas, la búsqueda de bloques grandes, etcétera, etcétera, a pesar de ser menos internacionalista que Obama. Pero Trump puede significar ciertamente un mucho mayor aislamiento. Y termino con dos frases diciendo que para América Latina esto no importa mucho. Yo escribí hace unos años atrás un artículo sobre la segunda administración Bush, en que, tomándome de un artículo de Richard Haas, que es uno de los más prominentes internacionalistas norteamericanos, en que hablaba de las prioridades de la segunda administración, yo decía, la mejor cosa para América Latina es que la más cercana a esas prioridades nos queda a 10.000 kilómetros de distancia. O sea, eran estrictamente crisis. Las prioridades son crisis. Y crisis es lo que nosotros no queremos. Y la verdad es que estos años han servido para que América Latina salga por su cuenta del radar norteamericano. Incluso Venezuela lo mueve porque hay muchos exiliados venezolanos en Washington, pero no es primera prioridad de ellos. Incluso el fin del tema de Cuba, ya que parece estar bastante encaminado, permite decir que la verdad es que Estados Unidos no va a tener grandes prioridades en América Latina. Y como dijo alguna vez Robert Pakenham hace 5 décadas atrás, esos son buenos momentos para América Latina y que tal vez pueda ganar mucho más en autonomía e incluso en algún grado de unidad interna. Muchas gracias, perdón, y que me demoré mucho en hablar. Gracias. Gracias.